Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de ingeniería genética, una herramienta para editar la vida. Hace miles de millones de años, los únicos seres que estaban en el planeta eran los microorganismos. Estos, a diferencia de nosotros, tienen una célula procariota, es decir, no tienen núcleo, pero sí tienen información genética. Esta es la molécula de la vida. En las células eucariota, es decir, animales y vegetales, tenemos el ADN. Este tiene bases nitrogenadas y guarda en él la información básica para toda vida. ¿Qué tal si te dijera que podemos tomar esa información genética y editarla a nuestro gusto? Te presento a CRISPR-Cas9. Para entender de qué te estoy hablando, vamos a dividirlo en dos, CRISPR y Cas9. CRISPR, como sus siglas en inglés, dice que es repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas, las cuales son secuencias repetitivas en el ADN. Y Cas9 es una enzima. CRISPR es una herramienta que básicamente funciona como una tijera precisa que edita, elimina o corrige el genoma de una persona. Esta herramienta combina la inteligencia de una bacteria o arquea, las cuales recuerdan el ADN de un virus. Este sería CRISPR. Mientras que Cas9 es una enzima endonucleasa que corta el ADN específico en secuencias totalmente exactas, es decir, corta el ADN a donde nosotros lo mandemos. Vamos a hablar de alimentos transgénicos. Con CRISPR-Cas9 podríamos lograr cosas increíbles, aunque en ingeniería genética tenemos otro tipo de mecanismos, como por ejemplo el de ir evolucionando genéticamente. Por ejemplo, el banano. El banano antes, hace muchos años, tenía semillas, pero poco a poco pudimos ir sembrando los que no salían con semillas y así ir perfeccionando genéticamente esta especie. Ahora podemos hablar de que podemos editar genéticamente una planta. Esta planta se puede editar genéticamente de dos formas. La primera sería para darle resistencia a bacterias, ambientes fuertes, a fertilizantes, o también podríamos editar su gen para que sus frutos sean más fuertes, con o sin semillas, de distintos colores, de distintas formas, etc. Vamos con un ejemplo, el Golden Rice, en español, arroz dorado. Este fue creado en Indonesia. Con este básicamente tenemos que con una porción podemos suplir el 60% del requerimiento nutricional diario. Así que podríamos hablar de la ingeniería genética como una herramienta para combatir la desnutrición en el mundo. La terapia génica. En el mundo tenemos distintas patologías genéticas, como el síndrome de Down, la fibrosis quística. Y bueno, básicamente con esta terapia génica podemos eliminar los genes con mutaciones para así combatir las enfermedades de nuestra información base. Por ejemplo, podemos evitar que el embrión vaya a tener futuramente síndrome de Down, o con una persona ya nacida podríamos combatir la fibrosis quística. La idealización de una nueva vida. Con embriología e ingeniería genética, CRISPR-Cas9 es capaz de lograr cosas increíbles. Imagínate, podrías elegir el color de ojos de tu hijo. ¿Te gustaría que fuera inteligente en matemáticas o que fuera más hábil en las artes? ¿Te gustaría elegir la altura, el tamaño de los pies o demás cosas? Esto sería posible con ingeniería genética. Hablemos de los dilemas sociales, morales y políticos de la ingeniería genética. Uno de ellos se basa en la pregunta: ¿jugaríamos a ser Dios? ¿Quién controlaría la edición genética? ¿Cómo lo haría? Esta nos puede traer muchos beneficios, como también nos puede traer retrocesos en la humanidad, en la moral y en la social. Problemáticas sociales que podrían desarrollarse. Generaríamos una brecha social entre quienes pueden pagar y no pueden pagar la ingeniería genética, entre los que fueron modificados genéticamente y alcanzan más la perfección a las personas del común. Imagínate una sociedad en donde tendríamos personas
elitistas, con poder y aparte modificadas genéticamente. La Iglesia nos ha hecho muchas preguntas. La comunidad científica no sabe qué responder. Por ahora, la ingeniería genética se basa en algunos países en la terapia genética, en otros solo en alimentos transgénicos. Pero en el mundo es una tecnología, una nueva biotecnología que no se ha aceptado del todo, que está en estudio y que es muy joven. No olvides llenar la encuesta que se te dará al finalizar el video. Muchas gracias por la atención.